Quise leer este pasaje, aunque más adelante vamos a leer otros pasajes, porque el Señor Jesús, cuando habló acerca de su cuerpo como una comida real y su sangre como una bebida real, al ser interpretado literalmente por los judíos, se escandalizaron. Nadie antes había hecho declaraciones como esas, al grado que leemos en el versículo 66 y 67, que dice que como resultado de esto, de todo lo que ocasionó esa declaración, muchos de sus discípulos se apartaron. Y note que no dice nada más muchos de los que estaban escuchándolo, sino muchos de sus discípulos. La palabra discípulo es la palabra griega matetes o matetes, que quiere decir aprendiz, alumno. No necesariamente es alguien comprometido, sino que simplemente es alguien que está siendo un alumno. Cuando usted va a tomar alguna clase, cualquiera que sea la clase, usted se está convirtiendo en un discípulo o un alumno. Pero de acuerdo a la actitud de cómo responde usted a la enseñanza de esa clase, usted va a aprobar o usted va a fallar a la clase que se expuso. En el caso de estos discípulos o de estos alumnos, al escuchar esta declaración de Jesús, ellos se apartaron y ya no siguieron siendo discípulos. En otras palabras, podría decir yo que el ser discípulo no es garantía de agradar a Dios o de estar bien en los caminos de Dios o ser un cristiano verdadero. Porque pueden haber discípulos comprometidos, voy a llamarles esta mañana discípulos verdaderos, y pueden haber discípulos no comprometidos, o podría decir discípulos falsos. En otras palabras, el ser discípulo no era una garantía para poder realmente estar de acuerdo con lo que Dios quería. En Mateo capítulo 8, versículo del 18 al 22, le leo, y si usted lo busca o si usted lo tiene en su Biblia, quizás la mayoría de Biblias tendrán un subtítulo a este trozo de versículos. Mateo capítulo 8 del 18. Quizás su Biblia diga, como lo dice la mía, lo que demanda el discipulado. La gran mayoría de Biblias a veces lo tienen. Lo que demanda el discipulado. Es decir que quien anotó esto está realmente diciendo que en el discipulado verdadero van a haber demandas. Va a haber una petición de parte de Dios hacia los discípulos que tenemos que cumplir. Y dice el versículo 18 en adelante, nos muestra en el Mateo a dos diferentes personas que en ese momento, al recibir la demanda, la requisición de Jesús, deciden no continuar siendo discípulos. Y un pasaje, paralelo a esto que se encuentra en Lucas, nos muestra un tercero también. Entonces yo quisiera hablar con usted acerca de esas tres personas que decidieron abandonar el discipulado por las demandas del discipulado. Dice el versículo 18 del capítulo 8 de Mateo. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Estamos hablando de que estaba al lado del mar de Galilea, en esa región donde Jesús había hecho una multitud de milagros y obviamente la gente se había acumulado al grado de una gran multitud. Las señales siempre llaman mucha gente. Y en el caso de Jesús, que tenía señales reales, verdaderas,
dice de que al estar en ese momento rodeado de una gran multitud, dio la orden de pasar al otro lado. Y en ese momento, cuando se van a dirigir al otro lado del mar de Galilea o el lago de Galilea, un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, vea la frase, te seguiré a donde vayas. Podría ser una frase muy elogiable. Qué bonito se oyó. Como este escriba le dijo, primero reconoció su posición como maestro y luego le dice: te seguiré a donde vayas. Obviamente estaba asombrado por la cantidad de milagros y el poder real que veía en Jesús. Y cuando habla de un escriba, no está hablando de una persona común y corriente. Los escribas eran en aquel tiempo el equivalente a un abogado el día de hoy. Eran los que conocían la ley, manejaban la ley, tenían privilegios en la sociedad judía. Y este hombre, que tenía una posición bastante elogiosa, le dice a Jesús: maestro, primero lo reconoce y le dice: maestro, te seguiré a donde vayas. Sin embargo, vea usted cómo el Señor le responde. No simplemente le dijo: está bien pues, vamos, mientras más mejor. Sino que le responde y le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este era un dicho común de ese tiempo. El decir las zorras tienen cuevas o madrigueras y las aves del cielo nidos era una expresión para dar a conocer que no se tenía nada material. Luego hay otro hombre, dice el versículo siguiente, otro discípulo o otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que quiero marcarle hoy es que el Señor no simplemente les tomó la palabra, sino que les respondió ubicándolos a las demandas de lo que ellos querían hacer. El pasaje paralelo que Lucas escribe en su evangelio añade una persona más. Y en el versículo número 57 del capítulo 9, Lucas 9:57, voy a leer del 57 al 62. Dice: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde vayas. Sabemos por medio de Marcos que era un escriba. Y Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo: sígueme. Note que Lucas ahora habla que al otro, Jesús le dijo a él: sígueme. Jesús le dio la invitación y le dijo: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y el Señor le responde lo que leímos. Le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¡Aleluya! Y entra un tercero que dice: también otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permite despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué el Señor respondía? ¿Por qué el Señor no simplemente les tomó la palabra y les dijo: ah, qué buen deseo el que tienes? Fíjese que la palabra de Dios nos revela claramente que Jesús en su ministerio, como el día de hoy, Dios también conoce nuestras intenciones, conoce lo profundo de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Jesús sabía lo profundo del corazón
de los hombres, lo que los hombres tenían, las verdaderas intenciones. Por ejemplo, muchos de nosotros sabemos el caso de aquel hombre llamado Nicodemo que llegó a Jesús de noche y le dice: Maestro, bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Fíjese que la respuesta de Jesús pareciera no ir acorde a lo que Nicodemo le estaba preguntando, pero era realmente lo que Nicodemo tenía en su corazón. El Señor lo que le respondió es: Nicodemo, si quieres entrar y quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer otra vez. Es decir, que lo interno del corazón de ese hombre era la necesidad de decir: ¿cómo hago para ser verdaderamente salvo? En lo que estoy yo practicando no encuentro la verdadera salvación. Y el Señor, conociendo la intención, le respondía de acuerdo a la intención de sus corazones. Por ejemplo, hay otro pasaje donde hay un joven rico que se acerca al Señor y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda todos los mandamientos, y le menciona algunos mandamientos, y el joven le responde: todos estos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice: bueno, ¿quieres ser perfecto? Vende lo que tienes y da a los pobres. Y dice la Biblia de que al oír esa respuesta del Señor, él se entristeció porque poseía muchas cosas. Y el problema no es tanto que se posean muchas cosas, sino que se ame más que a Dios lo que uno posee. Y mire, y esto es muy delicado y sé lo que estoy diciendo. Aún hasta lo más querido que puede ser la familia. Nobody can take the place of God in your heart. Nadie. Es la demanda del discipulado. Sería contradictorio quizás, porque a veces pareciera ser que lo que queremos es que las iglesias estén llenas. Y es bonito ver las iglesias llenas y templos que vayan cada vez más grandes. Sin embargo, la Biblia nos revela de un discipulado verdadero siempre tendrá demandas de parte de Dios. Pero las recompensas son grandes. Si hay sacrificios por el reino de Dios, le garantizo que las recompensas son grandes y verdaderas. Y a este joven dice que, sintiéndose muy triste, estoy hablando del joven rico, dejó. Y oiga esto, qué invitación la que le estaba haciendo el Señor: sígueme. Yo llego a meditar y pienso, quizás él iba a tomar el lugar de Judas. No me vaya a decir de dónde sacó esa revelación. No, es pensando yo nada más. Quizás el Señor estaba diciendo: mira, te doy la oportunidad de que tomes el lugar de Judas, porque el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero este joven, amando más lo que tenía, las casas, los terrenos, los bienes, despreció lo más por lo menos. Yo no quisiera ni siquiera saber cómo se va a sentir ese joven en el reino de los cielos. Y lo que sí puedo decir es aprender de él y que eso no nos pase a nosotros. Pero el Señor conocía los deseos internos, las intenciones. De hecho, hay palabras escritas que nos revelan esto. Le voy a leer en Juan 6:64. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis. El Señor Jesús hablando. Y dice este versículo: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Por eso le digo de que él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía lo profundo del corazón. En Mateo capítulo 9, versículos 3 y 4, cuando el Señor sana a un paralítico, ¿se recuerda usted aquella historia? Que lo primero que hace es que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los demás religiosos dijeron: eso hasta yo lo hago. Si eso no se mira, eso cualquiera lo hace. ¿Cómo? Y comenzaron a decir: ¿y quién se cree este para perdonar pecados? Y el Señor más adelante lo sana, le dice a este paralítico que se levantara, que tomara su camilla, y lo sanó. Y en ese acontecimiento, en Mateo capítulo 9, versos 3 y 4, dice: y algunos de los escribas decían para sí. Oiga, que no lo estaban exteriorizando, decían para sí:
blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La frase nos declara que ni siquiera lo exteriorizaron. Estaban pensando para ellos mismos. Pero le traigo noticias esta mañana. No hay nada oculto para Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Yo puedo engañarlo. Podemos engañar a otras personas. Al Señor jamás lo podemos engañar. Y eso sigue vigente el día de hoy. Y el Señor conocía los pensamientos de las personas. Lo relatan estos pasajes. También el capítulo 12 de Mateo, versículos 24 y 25. Cuando el Señor sana a un endemoniado que era ciego y mudo. Es decir, que el demonio lo tenía enceguecido y lo tenía como mudo. Eso nos da la pauta a saber de que a veces hay demonios, entidades espirituales que pueden afectar aún aspectos físicos. No todo es demonio, por supuesto, pero la Biblia nos habla que en este caso podía pasar. Dice en el capítulo 12, versos 24 y 25, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, una vez más, recalca esta verdad del ministerio del Señor Jesús. Conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Pero lo que le quiero marcar es que conocía los pensamientos. Otro pasaje rápidamente en Juan capítulo 2, verso 23 al 25 dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces yo le pregunto: ¿conocerá Dios nuestra vida por fuera y por dentro? Él lo sabe. Es más, el salmista habla que dice que antes que nosotros digamos palabra, Él ya la sabe. Así es el conocimiento de Dios. Y esto afirma que el Señor Jesús era Dios. Había demostrado que era Dios y que es Dios por los milagros irrefutables. Eran milagros verdaderos, eran milagros instantáneos. Algunos que ni siquiera tenía que tocar a las personas, solo decía la palabra y sucedían los milagros. El caso de la resurrección de Lázaro, solamente dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro cobró vida después de estar muerto por 4 días. Ahora, volviendo al texto que leíamos sobre la demanda del discipulado, tanto en Mateo como en Lucas, vemos que este escriba o este abogado, este hombre que quizás tenía todo lo que cualquiera pudiera tener en esta vida, dice: lo que me falta es eso que maneja este Jesús. Y entonces en esa emoción le dice: te seguiré. Pero el Señor le responde: no tengo nada que ofrecerte. Las zorras tienen cuevas, las aves del cielo nidos, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Hermano, este experto de la ley, el Señor le responde que el evangelio o la salvación no implicaba alcanzar comodidades físicas. Lo espiritual es mucho mayor que lo físico. Ese era un dicho común, y una de las demandas del discipulado es atesorar lo espiritual por sobre lo material. El segundo que leíamos en Lucas, en Mateo dice que es discípulo. En Lucas vemos que Jesús mismo le dijo: sígueme. El primero, el escriba, no vemos que Jesús le haya dicho: sígueme. Él se ofreció. Pero el segundo, Jesús le dijo: sígueme. En otras palabras, no se estaba autoinvitando, no se estaba autoimponiendo, sino que el Señor le estaba diciendo: sígueme. Y este discípulo, vemos que la respuesta
que le dio a Jesús fue: permíteme que entierre a mi padre. Ahora, fíjese que esa era y sigue siendo, según algunos estudiosos de esto, un dicho común en el Medio Oriente, que lo que implica es: permíteme que me den mi herencia. Permíteme que por todo lo que he aguantado de los regaños y que me diga a mi padre, pues que me dé lo que me corresponde. Y entonces la respuesta del Señor fue: deja que los muertos entierren a sus muertos. No está hablando de muertos físicos, está hablando de muertos espirituales. Hay un pasaje que marca lo contrario a este llamado. Quizá la mayoría de nosotros sabemos de Elías y de Eliseo, esos dos grandes profetas que la Biblia habla. Elías recibe un ministerio maravilloso, pero llega el momento en que tiene que darle el manto a un sucesor. Y entonces Dios escoge a un hombre llamado Eliseo. Vea la actitud de este joven. No pierda de su mente la actitud de este joven, que Jesús le dice: sígueme. Y él le dice: pero déjame, es que no, todavía no he agarrado mi herencia. En contraste a Eliseo, que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. Y partió de allí, está hablando de Elías, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Los estudiosos dicen que con que alguien tuviera una yunta de bueyes, era una persona bendecida. Una. Él tenía 12. En otras palabras, Eliseo tenía plata. Su familia tenía plata, dinero, money, pisto. ¿Cómo más le dicen? Guita, dicen los argentinos, ¿verdad? Lana, los mexicanos. 12 yuntas de bueyes. Y dice que pasa Elías, encuentra a Eliseo orando con 12 yuntas de bueyes, y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Ni siquiera le dijo nada, solamente le echó el manto encima, pero él ya sabía. Y sin duda alguna yo creo que el corazón de Eliseo ya estaba preparado, él anhelaba lo espiritual. Y al recibir eso, que le echa el manto encima, mira la actitud: dejando él los bueyes, corrió tras Elías. ¡Aleluya! Y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre. No le dijo enterrar, nada más ahí ellos se van a encargar. Yo lo que quiero decirles es nada más que me voy. ¡Aleluya! Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó un par de bueyes. Sin duda alguna estoy convencido que eran los que él tenía, como diciendo: para que no me quede nada que me ate a la decisión que voy a tomar, para que no quede plan B, para que no quede plan de contingencia. Está como aquellos que quieren seguir al Señor: te voy a seguir, Señor, a donde quieras, pero si las cosas van mal, pues aquí voy a dejar mi lugarcito para regresar otra vez. Así no funcionan las decisiones de la vida, mi amado hermano y amigo. Si usted quiere hacer que el matrimonio funcione, es con uno y para toda la vida. En salud, en enfermedad, en escasez, en prosperidad, en bajadas, como venga, hermano. Si usted quiere que su familia se mantenga bien, hermano, usted va a hacer su compromiso de padre, de madre. Es decir, queremos que un negocio prospere, hay que echarle ganas. Dicen los mexicanos: hay que echarle los kilos.
Todos podrán fallar, usted no puede hacerlo. Decidido. Quiere aprender bien inglés. Ponga cara dura cuando se rían de usted. Y que le digan cómo fue que dijo. Ja. Usted diga, pero voy a aprender, voy a aprender. Quiere triunfar en algo, tiene que haber una determinación total. Viene y dijo, no, para que no me quede ninguna esperanza aquí, yo mato estos dos bueyes, hago una fiesta, me despido y nos vemos. Dice, le dio a la gente, ellos comieron, después se levantó y fue tras Elías. Y mire a dónde fue. Dice que fue tras Elías a servirle. Aleluya. Esperar el tiempo correcto para cuando el Señor le iba a dar este ministerio. Ahora, el tercer discípulo que encontramos en Lucas dice que le dijo, te seguiré, Señor. Ahora, la respuesta de este tercero que encontramos en Lucas, el Señor le dice, cuando Él le dice, te seguiré, Señor, pero primero permíteme que me despida de los de mi casa. Pero los estudiosos de este pasaje dicen que lo que estaba diciendo es, déjame ver qué es lo que dice mi familia. Déjame ver porque, es decir, no quiero tomar una decisión así a la loca, no quiero tomar una decisión de la cual me arrepiente, déjame ver qué piensa mi familia. No hay cosa peor. Ay, no sé si decir esto, ¿verdad? Y vaya a arruinarles el convivio a algunos. Pero no hay cosa peor para una mujer que casarse con un hombre con mamitis. O al contrario, ¿verdad? Una mujer con papitis o mamitis, ¿verdad? Que para todo comparando, pero mi mamá no hacía así los frijoles, que llegan hasta el punto de exagerado. Mi mamá no me hacía así el cereal. A mí me criaron con un dicho que lo oía a mis primos, porque yo era uno de los menores de mis primos, que decían, el casado casa quiere, como diciendo, cada quien mira, ¿verdad? Lo que comenzaste tu vida y ahí que te vaya bien, ¿verdad? Que te vas, que te vaya bien. Pero no me pidas que te vuelva a ver. ¿Por qué se ríe usted? Decisión. Y aquí, hermano, en este caso le dice, permíteme que vaya y que me despida. Y lo que el Señor le responde es, nadie que poniendo la mano en el arado vuelve atrás. Por eso me gustó mucho la decisión de Eliseo, porque Eliseo dijo, yo mato los bueyes, ya no hay nada que me ate aquí. Por ejemplo, yo me recuerdo, hermano, que cuando el Señor nos inquietó para poder venir para acá, a Nueva York, me recuerdo que me decían, me decía, pero mira, me decía, si no te va bien, ya sabes que aquí tenemos. Yo le decía, no, yo no vuelvo. ¿Pero qué? ¿Te han hecho algo? ¿Por qué estás tan así? No, es que yo lo que quería era cerrar puertas totalmente, hermano. Porque si usted deja puertas abiertas en la antigua etapa de su vida y se proyecta a la nueva etapa, en el primer momento que las cosas no comiencen a salir como usted lo esperaba en la primera etapa, se va a regresar a la antigua etapa. Y le recuerdo que la Biblia lo que le dice es que la senda del justo siempre debe de ir en aumento. Había un canto que en los 80 creo que se hizo muy famoso que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Se recuerda? Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Van a haber gigantes. Pero si yo dejo puertas abiertas, olvídese. Entonces le dice el Señor, nadie que poniendo la mano en el arado voltea atrás. Y aquellos que han arado y los que estudian esto, hermano, el que está arando tiene que estar concentrado.
El que está haciendo un surco tiene que estar concentrado, guiando al buey. ¿Se imagina usted a alguien que esté arando y volteando atrás, hermano? Le va a quedar ese surco como que fuera carretera, ¿verdad? Nadie puede voltear atrás. Mateo 10, versículo 37. Dice, el que ama al padre o a la madre, uy, hermano. Pastor, ¿está seguro que está leyendo la Biblia? Sí, y lea la suya a ver qué dice. El que ama al padre y a la madre más que a mí, eso lo dice el Señor. Y le voy a decir algo, y Él tiene el derecho de hacerlo porque Él lo creó a usted. Y tiene el derecho de hacerlo porque Él pagó el precio y ahora usted y yo le pertenecemos a Él. Entonces el Señor dice, mira, hay amor para todos, pero tu máximo amor va a ser para mí. Ni a tu papá ni a tu mamá, más que a mí. Es lo que el discipulado dice. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Demandas del discipulado. El 19:29 de Mateo dice, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Demandas del discipulado. Todos podemos ser discípulos, pero la importancia no es que si somos o no somos alumnos, si estamos aprendiendo del Señor, sino que si estamos dispuestos a poder cumplir con las demandas del discipulado. Cuando Dios pide, Dios siempre da la fuerza para poder cumplir lo que nosotros decidimos hacerlo. No me gusta mucho esto, pero se lo quiero compartir para terminarle hoy. Yo le he dicho, creo en ocasiones anteriores, quizá por ser el último de mis hermanos, yo tuve una crianza bastante, con mucha libertad. Me dicen aquellos que son padres, no todos por supuesto, quizá usted no comparte esto, pero que cuando está el primer niño o la primera niña, parpadea y los padres están viendo, parpadeó muy rápido. Cuando nace el segundo ya han agarrado un poquito de experiencia, ya el tercero dice, ahí va a salir. Ya el cuarto como que dice, no lo quería, Dios le envió, que Dios lo críe. Yo fui cuarto, técnicamente quinto porque perdieron uno. Me recuerdo de que me cuenta mi mamá que en el pueblo donde crecimos, no me encontraba y lo que hacía es que salía y decía, ¿no han visto a Martín? Mire, si anda por allá, porque me gustaba mucho el fútbol en mi niñez, de la callejero, ¿verdad? En ese punto, sí. Entonces, al grado que un día me dijo, mira, mijo, estamos realmente pensando que te vamos a sacar tu cama al campo, me dijo. Porque casi solo eso me faltaba, ¿verdad? Dormir ahí. Entonces tuve eso y aún se reflejó mucho en mis estudios. En los primeros años fui allá en nuestros países, no sé si sus países fuera, pues se maneja lo que es abanderado, el que lleva la bandera es el niño, ¿verdad? Y era por una competencia que tenía con una prima, entonces yo era abanderado. Pero ya ahí cuando nos mudamos, comencé con otros años, me convertí en un estudiante sesentón. Allá se ganaba con 60. Si yo sacaba 67 era una nota que hasta llegaba y mamá, saqué 67, un 70, Dios guarde, hermano, casi tocaba el cielo. Y así me mantuve casi toda mi vida, al grado de que
Me recuerdo que en una oportunidad dejé una clase, la única que dejé, que le llamaban allá, le llamaban esto retrancas, no sé si, ¿verdad? Pero no dejaba una clase, entonces tenía que ir a una escuela de verano para poder recuperarla. Y me recuerdo que mi hermano mayor, mi hermano Otto, llegó y mi papá no pudo ir y me dijo, ¡qué vergüenza! Y yo estaba en un punto en que en los estudios, con que pasara yo, me valía, ¿verdad? Así era. Así era, hermano. Me gustaba. Después me comencé a jugar básquet y me gustó. Y esa era mi pasión, hermano. Y yo con que pasara, era feliz. Y como le digo, quizá por ser el cuarto, mis papás dijeron, con que pase, ¿verdad? El punto es que cuando yo salí de cierto, que aquí, ¿qué sería? La miel oscuro, no sé cómo sería el equivalente. Tenía que escoger una carrera. Y faltaban como 3 semanas y yo no sabía ni qué estudiar, hermano. Que mi papá me dijo, mira, ¿y qué vas a estudiar? Y le dije, no sé. ¿Cómo que no sabes? Me dijo, no sé. Le dije, espérate, voy a ver qué puedo hacer, porque tenía muchos amigos y muchos conectes. Hizo unas llamadas y entonces me dijo, fíjate que te van a meter en un establecimiento que era un establecimiento, y Dios sabe que le estoy diciendo lo que a mí me dijeron y lo viví, donde entraban los estudiantes más capacitados de toda la República, los estudiantes A. Pero como usted sabe que allá a veces es, y aquí quizás también por conectes y conexiones y todo. Es decir, que para entrar en ese establecimiento había que ir a hacer pruebas antes y llegaban miles a pasar las pruebas y eran pocos los que pasaban. Y había un número poco que el director tenía para poder dejar para sus amigos, y yo caí entre esos. El punto es que cuando yo llegué el primer día, hice amigos, porque por estar moviéndome tanto no tenía dificultad en hacer amigos, hice amigos, y entonces le dije a aquellos, bueno muchachos, nos vemos mañana, y me dijeron, ¿cómo que mañana? Tenemos que volver a la tarde. Mire, yo ni sabía que en ese lugar se estudiaba en la mañana y se estudiaba en la tarde. Entonces me dijeron, vos sos de los colados, ¿verdad? Y yo le dije, no hombre, estoy bromeando nada más, claro que voy a venir. Llegué a comer y le dije, mamá, tengo que regresar porque se estudia también en la tarde. Porque era un lugar donde se sacaban 2 carreras al mismo tiempo. Eso fue una experiencia traumática para mí. Literalmente traumática, hermano. El punto es de que cuando llegué, hermano, fíjese que luego me enteré, en el primer año, eran 3 años de carrera, en el primer año entraban alrededor de 1,200 a 1,300. Se graduaban en aquel entonces 400. Es decir, que alrededor de 800 no terminaban, porque era sumamente exigente, sumamente exigente. Hermano, llevábamos a una clase y el maestro le daba a usted tarea y el otro le daba tarea y no le importaba si el otro lo había acumulado con tarea. Hermano, era terrible. El punto es que le agradezco al Señor que ese fue lo que le llaman un parteaguas en mi vida. En inglés le llaman a watershed moment. Un momento crucial en donde yo dije, o realmente me disciplino, o saber qué va a pasar de mí. Y entonces, hermano, creo que en la misericordia de Dios le pedí al Señor, hermano. El punto es, Dios sabe que no le estoy exagerando en esto ni mintiendo. Dios me posicionó en poner en un lugar ahí que me recuerdo que me dijeron, usted va a ser el presidente de la clase. Y yo le dije, mire el colado, el que era mal estudiante y todo. Y entonces le dije yo al instructor, pero ¿por qué? ¿Y sabe qué me respondió? Porque me da la gana zurda, me dijo. Y usted va a ser el presidente de la clase. Y todos aquellos, me recuerdo que había un compañero que era rockero, hermano, que allá se acostumbraba a forrar los libros. Lo que tenía eran imágenes de gente, hermano, con puñales y toda la cosa. Y sabían que yo era cristiano, hermano, y les caí re mal. Entonces yo dije, tengo que hacer algo, tengo que decidirme a estudiar, tengo que disciplinarme. Y le doy gracias a Dios
Porque ese fue un parteaguas en mi vida. Porque ese fue un momento crucial, hermano, donde pasé de ser un estudiante promedio a ser uno de los mejores estudiantes de ese lugar. Y le digo algo, y cuando me gradué, no fui a la graduación. Y me gradué no de 2 cosas, sino que todavía en el tercer año sacamos unos cursos universitarios adelantados de 3 cosas al mismo tiempo. Mi papá me dijo, mira, ahí no vas a ir. Si usted quiere yo voy, le dije, pero no quiero ir. Bueno, me dijo, y era porque Dios estaba trabajando en mi vida. Pero le comento esto, hermano, porque fíjese que Dios me estaba dando la oportunidad. Fue de Dios. Dios me estaba dando la oportunidad, pero necesitaba que tuviera un compromiso total en un sistema represivo. Entraban alrededor de 1200, nos graduamos alrededor de 400. Hermanos amados, discipulado, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, angosto el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, cuando se fueron los discípulos, les dice el Señor a Pedro, ¿quieren irse ustedes también? Esta mañana yo le digo, tenemos la gracia y la misericordia de Dios en el sacrificio de Cristo. Pero va a ser un camino de luchas, un camino de pruebas, un camino de esfuerzo. Lo que sí le puedo decir es que vale la pena la recompensa que va a haber por delante. Padre, te doy gracias esta mañana, porque en tu misericordia, Señor, tú nos has escogido, nos has llamado